Hola amigos, hoy os traigo la review completa de la nueva Fido Titan 2025. Una bicicleta eléctrica que no solo impresiona por su potencia y robustez, sino también por su diseño y tecnología. Si quieres conocer más sobre esta bicicleta eléctrica y otros modelos increíbles, pásate por la página oficial de Fido. Te dejo el link en la descripción, donde encontrarás toda la información, precios actualizados y mucho más. Ya estoy rodando con la Fido Titan 2025 y lo primero que puedo decir es, esto impone. Es una bici grande, se nota robusta, pero oye, va suave, muy suave. La posición de conducción es cómoda, no vas encogido ni forzado, es una pasada. El motor responde de forma muy natural, nada brusco, es ideal para pasear tranquilo, aunque ya estoy con las ganas de apretarlo un poco, pero calma, que esto acaba de empezar. Como sabéis, llevamos un cambio de 9 velocidades S-Ride, con una relación de piñones muy acertada. Y qué mejor forma de demostrarlo que irnos a la primera subida. Gracias al sensor de pad, el motor entrega justo lo que necesitas, ni más ni menos. Se nota que empuja con ganas, sin tirones, y eso hace que la subida sea mucho más llevadera, y hasta divertida. Con otras bicis estaría sudando ya, pero la Titan parece decir, ¿eso era una cuesta? Es increíble. Esto solo era un ejemplo de lo que se avecina. Más adelante entraremos en más detalles. Ahora toca bajar. Aquí es donde quieres tener unos buenos frenos. Y la Fido Titan no decepciona. Lleva frenos hidráulicos de 4 pistones y eso se nota. La respuesta es precisa, potente y sin esfuerzo. No me quiero poner profundo, pero tengo que decirlo. Rodar por estos paisajes con la Titan es un auténtico privilegio. Vamos con el siguiente punto del vídeo, el comportamiento fuera de carretera. Aunque es una bicicleta pesada, podremos rodar cómodamente por lugares espectaculares. Estar en plena naturaleza con una bici así es una pasada. Aire puro, paisajes increíbles y la sensación de libertad total. Cuando la saqué de la caja me esperaba pequeñas subidas como esta, bajadas de escándalo, pero lo que no me imaginaba era poder afrontar una subida como esta que con otras bicicletas no he conseguido subir nunca. Tengo claro que la Titan es una bestia.
cambio de tercio, vamos dirección Laredo, rodando tranquilamente por carretera. Vamos dirección al puerto, os voy a enseñar dónde vamos a subir. Rápidamente llegamos con nuestra Fido Titan 2025 al puerto de Laredo. Desde aquí ya podemos ver la atalaya y sí, es ahí donde vamos a subir a continuación. Afrontamos la primera subida con Turbo Plus, con menos es imposible. Esta subida es bestial, encima con suelo empedrado, pero no se rinde, continúa hasta la cima. Llevamos casi 1 kilómetro de subida y aún nos queda bastante. La Titan 2025 no se rinde. No voy a cortar el vídeo, así podréis observar cómo sube y las espectaculares vistas. Bajamos al modo Sport, vamos sobrados de potencia. Volvemos al modo Turbo Plus, esto se complica. Pero no hay nada que la pare, llevamos piñón 4 y 5, aún nos quedan más grandes. Ya nos queda poco para llegar arriba. No me podéis negar que desde aquí arriba las vistas son espectaculares. Ya sabéis que me gusta jugármela, a veces más de la cuenta, así que vamos a bajar hacia los polvorines del fuerte. He bajado muchas veces andando, pero nunca en bicicleta. Esta bajada es muy fuerte, está muy rota. Por suerte, la suspensión se traga cada piedra sin pestañear. Eso sí, tampoco esperes que sea como una bicicleta de descenso, pero para cosas así está genial. Llegamos a los polvorines del fuerte sin problemas. Los frenos han aguantado perfectamente y eso que la bajada tiene bastante inclinación. He parado un momento a descansar. Me canso más bajando que subiendo. Analizo la cuesta. Ahora toca subir esa gran pendiente. Turbo Plus y vamos.
Lo conseguimos, llegamos arriba. Lo mejor de todo, no he notado falta de potencia. Fido lo ha vuelto a conseguir. Una bicicleta certificada, totalmente legal y con una potencia increíble. Vamos al siguiente punto del vídeo, y no menos importante. Dos preguntas repetidas varias veces. Y es que son las más importantes. ¿Cuánto pesa la bicicleta? Y tema de altura. ¿Llegaré a los pedales? ¡Vamos a verlo! Vamos con los datos y las pruebas. Como sabéis, estamos ante una bicicleta grande, pero que puede llevar cualquiera. Son 38 kilos, pero no se notan en marcha, gracias a su robustez y buen diseño. Como algunos ya sabréis, Amelia mide 1,57 m. Y ahí la tenéis, llega de sobra. Aún quedan 3 centímetros de bajar el asiento. Así que vale perfectamente para 1,55 m, como dice la marca. Pero esperad, no os vayáis, hoy tenemos nuevo probador. Mi padre se animó a probar la Titan 2025. Él nunca había montado en bicicleta eléctrica. Dice que va como un tiro. A ver si se anima un día de estos y nos vamos de ruta. Conclusiones finales. En resumen, la Fido Titan 2025 ofrece un excelente equilibrio entre potencia, comodidad y rendimiento. La suspensión y la ergonomía de esta Titan te hará disfrutar de cada descenso. Como ya os dije, tenemos un foco delantero muy potente, capaz de iluminarnos en las noches más oscuras. Tema de ruidos. El guardabarros delantero estaba demasiado ajustado, así que lo solucioné con unas arandelas y una pequeña vibración en la tapa de la batería. Por suerte, cosas con fácil solución. La botonera es realmente cómoda. Subir la potencia sin soltar las manos del manillar es todo un acierto. ¿Y qué me decís de los cables metidos por el cuadro? Un trabajo impecable. Con los cambios no he tenido ningún problema. Tienen una gran precisión. ¿Y los neumáticos? ¿Qué decir? Pues que los hemos puesto a prueba en diferentes terrenos y en ninguno se ha quedado atrás. Pero una de las cosas más importantes de una bicicleta son los frenos. Por suerte, no tienes por qué preocuparte. Te dejarán clavado en caso de cualquier peligro. Por último, y con esto ya finalizamos, hablamos de la batería. No he realizado rutas muy largas con ella. 40-50 kilómetros y aún quedaba batería. Pero ya sabéis, amigos, a mí me gusta probar bien las cosas, así que más adelante la pondremos a prueba. Así que realizaremos una buena review de la autonomía de la batería. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, haber resuelto todas las dudas. Si queda alguna, ya sabéis, dejadla en comentarios. En la descripción os voy a dejar el link y el código de descuento para que consigáis el mejor precio del mercado. Y hasta la próxima amigos, nos vemos pronto con más novedades. Y sí, ya os dije que la poníamos a prueba, a tope. Y es que la Titan aguanta lo que le eches.